vamos a leer la palabra de Dios en Mateo, amén. Vamos a leer en Mateo la palabra de Dios en el capítulo número 15. Mateo capítulo 15, versículo 21, vamos a leer al versículo 28. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo 15, del 21 al 28. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. En nombre de Jesús, Señor amado. Tu gloria, mi Dios. Dice así, versículo 21. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia que tienes para con nosotros, Señor amado. Te doy la gracia, Señor, te agradezco, Señor bendito. Señor amado, llénenos con su bendición, Señor amado, con su amor, Señor bendito. Obre nuestras vidas conforme a su propósito, Señor amado. En nombre de Jesús, Señor amado, bendíganos, Señor, conforme, Señor amado. Aleluya, Señor, a sus planes, Señor amado. Conforme, Señor amado, al deseo de su corazón, Señor, que podamos recibir su bendición, Señor, cada uno de nosotros, Señor, y los que vean este video, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, todo sea para tu gloria, Señor amado, por tu gran amor que tienes, Dios mío, para con nosotros y tu misericordia. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanas, bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora estaba pidiéndole al Señor su palabra, he estado pidiéndole a Dios su palabra, hermanas. Ya ven que acabamos de ver el ministerio de Juan el Bautista y hemos estado viendo libros de la palabra de Dios y todo, ¿no? Entonces le pedí al Señor, Señor, que dame tu palabra, le pedí a Dios y no me daba nada el Señor, y dame tu palabra. Y el Señor me dio esta palabra, hermanas, pero esta palabra es una predicación que Dios me dio una vez que salimos de paseo mi familia y yo. Andábamos, no sé en qué parte, nos fuimos, o sea, no me acuerdo bien, bien en qué parte fue, si fue Ensenada, si fue Tecate, no sé en qué parte era. Y andábamos, y cuando salíamos así, yo me llevaba siempre la Biblia. Me llevaba la Biblia y en la noche pues yo me ponía a leer y Dios me daba predicaciones. Entonces yo estaba buscando en la Biblia y en la Biblia tenía anotada esta predicación, nunca le he dado pues. A lo mejor, no sé si a lo mejor ya la di algún día, pero de esa vez que Dios me la dio, no la di. Y nomás la dejé anotada, el tema y los versículos ahí anotados. Estos versículos de Mateo. Y estaba yo pidiendo a Dios que me diera su palabra y agarré una Biblia, la más viejita que tengo. Y abrí la Biblia y cuando la abrí encontré la predicación. Ahí tengo otras predicaciones también que el Señor me dio. Y las tengo ahí anotadas también, no se las he compartido. Y Dios me las dio allá. Hace como 2 años a lo mejor me las dio, hermana. Esa predicación me la dio hace como 2 años a lo mejor y no le he dado. Y otras también que tengo anotadas y nunca las di. Y yo estaba contento. Señor, esas predicaciones las voy a dar. Y no las di. Más las anoté. Anoté los versículos y anoté las porciones, el título y los versículos. Y no los compartí. Creo que un tiempo estuve compartiendo unas. Creo, si no me acuerdo muy bien. Es que ya hace mucho, no sé, hace como 2 años, no sé cuánto hace. Entonces estaba buscando y el Señor me hizo que encontrara esta predicación. Bendito sea el Señor que me la había dado y que no la compartí. Dios tiene todo bajo control, y ya estaba guardada la predicación. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanas, la verdad. Amén. Es una bendición.
El tema de la palabra de Dios, hermanas, es la fe perseverante, es la que recibe del Señor Jesús. Gloria a Dios. La fe perseverante es la que recibe del Señor Jesús. O sea, la fe que sigue. Una fe que sigue, que sigue, que sigue. Es por eso que muchas personas sí reciben y muchas personas no reciben. Porque a veces es necesario perseverar en la fe, pues. Amén. Y nosotros a veces como cristianos, a veces no perseveramos en la fe. Cuando vemos de que no pasó, ya nos echamos para atrás de creer y ya pensamos que así va a ser. Lo aceptamos, nos quedamos con eso y así nos quedamos y ya. Y uno debe perseverar en la fe, aunque parece que no pasa nada. Pues. Aquí habla la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo llega a Tiro, dice que Tiro y a Sidón. Cuando llegó a la tierra de Tiro y Sidón, dice así el versículo 21, pero en realidad lo dice así, pero como para, o sea, lo junta todo, pero en realidad que el Señor Jesucristo llegó primero a Tiro, después uno leyendo Mateo se uno cuenta, y de versículo 31 es cuando llega a la tierra de Sidón. Entonces, hermanas, aquí lo que se ve en la palabra del Señor es cuando el Señor llega a la tierra de Tiro, y cuando llega a la tierra de Tiro, casi para poder bien leer la Biblia, cuando llega a la tierra de Tiro el Señor Jesús, Él llega ahí, pero es un momento especial porque el Señor Jesús llega a un lugar que es gentil. Y Jesús nunca había ido a un lugar gentil y es su primera vez que llega a un territorio gentil. Él estaba recorriendo otras partes, pero del pueblo de Israel, y llegó a una parte gentil, a Tiro, que estaba pegado a Sidón, pero estaban separados por 40 kilómetros de distancia. Primero llega a Tiro, después va a llegar a Sidón. No es que este versículo lo pone como que llegó a las dos de un plano, pero no. Después leyendo más, si Dios permite, después leer, que veamos más, te va a mirar cuando ya llega a Sidón. Pero cuando él llega ahí, hermanas, a ese territorio de Tiro, llega por primera vez a un territorio gentil. Es algo especial, porque nada más Jesucristo fue una vez, que la Biblia lo registra así en su vida, a una tierra gentil. Nomás aquí es un momento único. Y llega ahí el Señor a un territorio gentil, y cuando Él llega, Él quiere llegar como a escondidas. No escondidas porque el Señor ande con malos pensamientos o algo, ¿verdad? De alguna manera que quiere engañar a la gente o algo, sino que el Señor quiere llegar y como que no quiere no quiere que se den cuenta. Porque dice la palabra de Dios, en Marcos habla de esta historia también, del capítulo 7, del versículo 24 al 30, y dice que cuando Jesús ahí llegó, ya ve que un evangelio narra una cosa, una historia, y a veces otro evangelio también recoge la misma historia, pero a veces un evangelio te da unos elementos que otro no te da. Y en Marcos sí se dice que cuando Jesús llegó ahí, que Él llegó a una casa, y dice que llegó encubiertamente. Él no quería que la gente supiera. Y cuando llegó ahí en secreto, así encubiertamente, sucede que de alguna manera, enseña la Biblia, que la mujer se enteró, la mujer que aquí se lee en la historia que leímos, se enteró que Jesús llegó. Pero lo que sucede es que esa mujer, cuando se enteró que Jesús llegó, va a buscar a Jesús, pero Jesús no quería que supieran que estaba ahí en esa casa. Y cuando llega con Jesús, llega clamándole a Jesús con mucha fe, creyendo en el Señor. Pero lo que sucede es que esa mujer no es pueblo de Dios, hermanas. Ella es una gentil. Y llega a pedirle misericordia al Señor. Entonces es donde se desarrolla toda esa historia que viene aquí en la palabra de Dios. Dice el versículo 21, dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Pero en realidad pues llegó a Tiro, después va a Sidón, pues, ¿verdad? Ya lo expliqué. Versículo siguiente, que es el 22, dice así. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, o sea, estaba gritando esa mujer, diciéndole, esto le gritaba a Jesús, Señor, digo, con signos de interrogación, dice, Señor, dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bendito sea el Señor. Amén. Esto, hermanas, fíjense que esta mujer, Jesús, hermanas, en este momento en la historia, hermanas, Jesucristo ya había acabado de ser rechazado por Israel. Y Israel lo había desechado, lo había escuchado, lo había visto sus enseñanzas, había visto al Señor obrando, pero ya había desechado a Jesús. No lo querían a Jesús. Había sido rechazado Jesucristo. Y él se va a un lugar pero gentil, que nunca había ido, y la Biblia no lo registra que otra vez lo hizo en la vida. Y él cuando llega ahí,
llega primero a Tiro y después se va a ir a Sidón. Cuando llega a ese lugar ahí, llega una mujer gentil y le llega clamando, Señor, le dice así. Señor, pero no Señor como un señor, como el Señor, la señora, que así también se podía usar en el hebreo para las personas, así para los hombres, el Señor, un ejemplo. Pero aquí se aplica Señor como el Señor, pero el Señor Dios, pues. Aleluya. Y le dice Señor, le dice así. Y esto es importante, hermanas, porque el pueblo de Israel ya había desechado al Señor. Pero en Marcos, cuando aparece la palabra Señor, que le dicen así a Jesús, es la única vez en todo el evangelio de Marcos que se le dice al Señor, Señor. Y la que le dice Señor a Jesús en todo el evangelio de Marcos, hermanas, es una gentil, esta gentil. En el evangelio de Marcos, aquí es Mateo. Porque también aparece la historia, como ya lo dije en el capítulo 7, del versículo 24 al 30. Entonces uno puede ver ahí, hermanas, que a veces las personas que hasta ni son pueblo de Dios, a veces hasta más respeto y reverencia tienen para Dios que hasta los mismos creyentes, el mismo cristiano. Puede un cristiano, hermanas, que usted la vea y que le diga, ay, la hermana, y la respeta. O vea, están hablando la palabra de Dios y guarde silencio, respete. Es que eso es de Dios, la Biblia, y respeta. A veces hay personas que no son cristianas y respetan así. Al cristiano, a la cristiana, a la palabra de Dios que se está dando. Mire esto, lo otro. Hay que guardar reverencia, mire un respeto porque eso es de Dios, ¿verdad? Aunque crean diferente o lo que sea. Y a veces los mismos pueblos de Dios, mismos cristianos, no respetan las cosas del Señor. Y aquí hablando como un reconocimiento de que Jesús es el Señor, o sea, es Dios, la que llegó con el reconocimiento de que era el Señor, pues. Era en Marcos nada más la que aparece así en todo el libro, es esta mujer gentil que no era pueblo de Dios. Entonces, esto aquí, el Señor que nos ayude, ¿verdad? Pero el Señor nos muestra con esto de que a veces las personas que no son pueblo de Dios, tienen más respeto que nosotros a las cosas del Señor, más reverencia. Entonces nosotros, hermanas, pues tenemos la necesidad, ¿verdad? Que Dios nos ayude a tener más respeto a las cosas de Dios. Amén. Porque a veces no hay y no se respetan las cosas de Dios. Dios bendito sea el Señor. Y a veces la gente, aunque sea del mundo, respeta. Yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, ahí por mi casa había una iglesia cristiana, pero yo no sabía que eran cristianos. Yo no sabía que existían los cristianos. Yo nomás miraba que eran como de algo. Yo decía, yo decía, son aleluyas. Yo decía así. Pero yo no decía para burlarme de ellos, porque la gente lo usa así para burlarse, aleluyas. Yo decía, son aleluyas porque yo pensaba que así se llamaban, porque la gente decía, aleluyas, aleluyas, así, a los testigos de Jehová. Y yo pensaba, como yo no sabía diferencia, yo no sabía ni que existían los cristianos. Yo pensaba que nomás, pues son los que son aleluyas, yo pensaba que así se llamaban. Yo no lo decía por burlarme. Entonces yo me acuerdo que a veces la gente, o sea, amigos míos, les aventaban piedras a la iglesia. Los aventaban hasta piedras y todo. No les faltaban, o sea, no tenían respeto. Y yo decía, no, porque yo no sabía nada de Dios, de lo que es la palabra de Dios, pues nomás lo que es católico, ¿verdad? Lo que era católico. Y yo no lo hacía faltarle ese respeto porque yo decía, no porque eso, porque es de Dios, yo decía así. Y yo no era pueblo de Dios. Entonces lo que digo eso porque aquí como se muestra, pues, ¿verdad? Como en Marcos se muestra que a veces los del mundo tienen más respeto que hasta el pueblo de Dios. Ellos, los que no respetaban, tampoco eran pueblo de Dios. Pero ahí yo no siendo pueblo de Dios respetaba, y a veces cristianos ni respetan a los demás. Se burlan de los hermanos, se burlan de la iglesia, se burlan de las cosas y no hay respeto. Pero pues la gente pues recibe también, pues, ¿verdad? Un daño, se daña ella sola, ¿verdad? Recuerdo que una vez un amigo, dicen que se metió y no sé si adentro fue, no sé, pero agarró a golpes al pastor de ahí. Pero no porque el pastor no, como que no le hizo nada, nomás porque ellos eran muy violentos, pues. Y hasta lo golpeó al pastor. Imagínense golpear a un pastor, hermanas, qué pecado tan grande. Así es. Está grave. Entonces, esta mujer, hermanas, le dice Señor al Señor Jesucristo. Y le dice aquí dice que le gritaba, dice que le clamaba, que sí que le estaba, no le decía, Señor, no decía como uno piensa a veces que se acercó, Señor, ayúdame, ay, Señor. No, llegó gritando, Señor, así como, que exagerado, como, así gritando porque dice que clamaba. Clamor es grito. Sí. Llegó clamando, hasta tiene signos de interrogación, porque le está haciendo así como que, sí, por eso tiene los signos ahí. Le llegó gritando, le gritó, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense, siendo inconversa, hermana, sino pueblo de Dios, reconocía que Jesús era el Señor y reconocía que Jesús era el hijo de David, de donde
donde venía, hermanas, el Mesías, que era el Mesías, reconocía que era el Mesías. Ni el pueblo de Dios ni reconocía, a veces ni reconocía ni el pueblo de Dios eso. Ya ve que lo llevaron hasta la muerte. A veces, hermanas, el pueblo de Dios está tan ciego y a veces Dios permite que hasta los mundanos vean hasta cosas que uno no puede ver. Fíjense, hermanas, qué tremendo, ¿eh? Y ahora así es, está bien tremendo que Dios nos ayude. Y dice la palabra de Dios así, hermanas, continúa, le decía que tuviera misericordia de ella. Y le dice, a ver si por qué quiere esa misericordia para ella. Dice, pues por su hija. Quiere que Jesús ayude a su hija. Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, dice así. O sea, quería que Jesús le sacara el demonio a su hija. Dice que su hija era gravemente atormentada por un demonio. Y hermanos, cuando uno aquí ve la petición de ella, uno ve que Jesús lo va a hacer, obviamente, ¿verdad? Se ve así. Porque le llega clamando, Señor, fuerte, ¿eh? Y se ve que todos tienen fe en él y lo reconoce como Señor. Le digo que Marcos es la única que le dice Señor en todo el libro. Se acaba y fue la única que le dijo. Señor, le dice, ¿verdad? Y luego le dice así le dice que es el hijo de David. Le dice, hijo de David, le dice todavía, reconociéndolo como el Mesías, que ni judíos lo hacían a veces. Y le dijo, ten misericordia de mí. Y va rogándole así. Y luego cuando pide la misericordia, pide algo, hermanas, que es muy importante. Porque nosotros pedimos a veces cosas que son importantes, pero no tanto, pues. Como yo puedo decir, ay, cómo quisiera... Le pido a Dios, Señor, dame esto, pero es un gustito o algo, ¿verdad? Pero hay gente que dice, Señor, ayúdame porque estoy pasando por este problema, esta enfermedad, este temor, este peligro. Sabes que estoy enfermo, sabes que necesito esto, necesito lo otro. Cosas que se necesitan, necesidades pues grandes, ¿verdad? Hay de necesidades a necesidades que uno le pide al Señor. Y esta mujer no viene como, Señor, mira que tengo quisiera esto, lo otro, porque es algo que ella quiere, pues nomás por algo adicional, que si no lo tiene, no pasa nada. No es así la cosa. Esta mujer va y le pide algo, que es una necesidad muy importante, que se la resuelva a Jesucristo, porque su hija está endemoniada, pues. Uno dijera, pues como le está pidiendo algo tan importante, pues el Señor se lo va a hacer, pues. Y lo reconoce como Señor, lo reconoce como el Mesías, el que es hijo de David, que es el Mesías, hermanas. Y hasta, ¿sabes? Y eso que es hasta de un país impío, y lo reconoce y lo sabe, fíjese, gracias a Dios. En la misericordia de Dios, como el Señor hace que su mensaje y su palabra llegue a alcanzar más almas, por la misericordia del Señor. Y le pide, y le dice que tenga misericordia de ella, pero lo que pide es algo que... es algo grande, es algo importante, que puede pensar mucha gente tal vez de que pues Jesús no se lo va a negar, porque es algo muy importante, ¿verdad? Claro que el Señor hace lo que quiere, es importante o no, si Él quiere lo hace, si no, no. Pero hablando pues de que es algo que se amerita pues la ayuda del Señor, pues. Amén. Aunque Él decide si la da o no, y a Él sea la gloria y como sea, está bien hecho, ¿verdad? Porque Él hace todo perfecto. Y su voluntad es perfecta. Pero cuando sucede eso, hermanas, fíjese, dice el versículo 23 lo que pasó, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús se ve que la ignoró. No le contestó. Ahí se ve como Jesús en forma renuente con ella. No en forma grosera, porque sabemos que Jesús no pecó, la Biblia lo enseña. Pero sí la Biblia lo enseña y no lo oculta, que sí Jesús no le contestó, no le dio palabra para atrás. Como cuando le hablan a uno y uno se queda callado. Como cuando uno anda en la calle, hermanas, y que nos han dicho, y lo hemos hecho muchas veces, nos piden ayuda y que sí la podemos dar y que no la damos. Que nos quedamos callados. Así Jesús se quedó callado. Pero nosotros porque nos pesa dar, ¿verdad? O porque tenemos que usarlo para otra cosa. Que las dos cosas nos pasa. A veces nos pesa, porque sí nos pesa a veces, así nos pasa, que no debe ser, pero nos llega a pasar, porque somos hombres y pecamos. Y a veces porque lo ocupamos por otra cosa, porque tenemos muy poco, pues también. Pero Jesús no fue por esas razones. Él fue, bueno, por una de las razones fue, sí, las que mencioné, perdón, que sí, porque lo ocupaba para otra cosa. Después lo voy a mostrar. Lo que le podía dar a ella, se podía dar para otros. Se lo menciona a Jesús. Ya sabe usted la historia de esa mujer, ¿verdad? Entonces lo que sucede, dice el versículo 23, continúa, dice,
Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron. Fíjense, los discípulos le ruegan ahora a Jesús. ¿Pero qué le ruegan? Dice, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos se acercaron y dijeron a Jesús, pero rogándole, Señor, te rogamos, o por favor, o Señor, ya dile que se vaya, porque viene y grite acá, pues atrás de nosotros. O sea, para ya no estar viendo acá que está gritando, que la ayudes, ya dile que se vaya. Es lo que están haciendo los discípulos, en otras palabras, pidiéndole a Jesús eso. Pero los discípulos, hermanas, no es que estuvieran en pecado o algo más, sino porque la bendición era para los judíos y ella no es judía. Y los discípulos entienden que las bendiciones era para el pueblo de Israel. Por eso es que ellos están haciendo eso y hasta lo están pidiendo hasta Jesús que lo haga. Y Jesús mismo hasta ni le contestó cuando le habló a la mujer, primero que hasta que ellos. ¿Por qué Jesús lo hace? Porque la bendición era para los judíos, no para ella que era gentil. Jesús en su ministerio bendijo muchos gentiles, bendijo el Señor. Pero el Señor venía para primero restaurar a Israel y después de Israel para bendecir de ahí a los gentiles, pero primeramente al pueblo de Israel. Por eso es que Jesús reacciona así, los discípulos también. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 24 dice, él respondiendo, Jesús respondió, dijo, no soy enviado, dice, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, aquí Jesús le está diciendo que él era enviado para bendecir, le dice a la mujer, pero al pueblo de Israel. Porque al pueblo de Israel, hermanas, en el Antiguo Testamento, si usted lee en los profetas, hay muchas profecías de que iba a venir el Mesías, y sí iban a ser bendecidas también las naciones por el Mesías, pero el Mesías iba a venir primordialmente para bendecir y restaurar al pueblo de Israel. Hasta el mismo Jesucristo es hasta el mismo del pueblo de Israel, humanamente hablando. Entonces, el enfoque, hermanas, era que cuando viniera el Mesías iba a restaurar primeramente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y de ahí iba a ser a los gentiles. Por eso el Señor le dice esto a la mujer, que él era enviado dice que a las ovejas de Israel, dice así, dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Marcos, y le vamos a leer Marcos, hermanos, nos quedamos aquí en el versículo 24. Vamos a leer Marcos 7, ahorita volvemos aquí. Vamos a leer Marcos 7, versículo 24. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Amén. Dios sea el Señor. Marcos capítulo número 7. Y vamos a leer el versículo número 24. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Del versículo 24. Dice así la palabra de Dios. 24 dice así, saliendo de allí dijo, ya lo tengo así, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, como ya les había dicho, pero no pudo esconderse, que le dije que llegó un secreto ahí, ¿verdad? Que lo comenté ya hace rato. Amén. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué quise que leyéramos aquí, hermanas? Porque aquí se muestra, miren, porque allá se muestra lo que estamos viendo, que se ve de esta misma historia. Es como le dije, unos muestran una cosa y otros otra cosa, ¿verdad? Allá en la otra parte que se muestra esa historia, todavía no llega al punto que Jesús diga de los perrillos. Todavía no llega a ese punto. Y que se hacían los hijos tampoco. Todavía no llega a ese punto, pero cuando llegue a ese punto, no se muestra lo que aquí se muestra. Aquí se muestra, hermanas, aquí en Marcos, de que Jesús está mostrando
una esperanza para los gentiles, pero después de que reciba la bendición del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué quise llevar a todo esto? Porque en el versículo que nos quedamos allá se mostraba de que la bendición era para Israel. Y se muestra como no hay esperanza para uno, pues. Y uno sigue leyendo y también se vuelve a mostrar otra vez en Mateo lo mismo. Que la bendición es para los hijos, que es Israel. Pero no es para uno, en palabras de Jesús. Aunque uno sabe que Jesús se ayudó a la mujer, ¿verdad? Pero se muestra como así, pero aquí se muestran más palabras que Jesús dijo que allá no se muestran, que cuando se toque el tema de los perrillos, ahí sí Jesús va a dar esperanza para los gentiles. Dice que primero se deben de saciar los hijos Israel y después pues van a ser los gentiles. Pues. Amén. Entonces no es que el Señor, bueno, Mateo, hermanas, capítulo 15, no es que Jesús, ahorita vamos a llegar a ese punto acá también en el 15, ¿verdad? Pero quise demostrar esto porque en las dos ocasiones que Jesús habla en Mateo se va a ver como que Jesús no tiene, como si no tuviera un plan de bendición para los gentiles. Pero no es así, lo que pasa, como les dije hace rato, un evangelio recoge la misma historia de otro evangelio, pero no narran todos los elementos, cada uno muestra algo que otro no, y juntando todo ya uno ve todo lo que pasó en realidad. Entonces, aquí, hermanas, en el capítulo 15 que estamos viendo, nos quedamos en el versículo número 24, y lo voy a repetir, dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, le dice, o sea, le da a entender que la bendición no es para ella, no es solamente para judíos. Y aquí se muestra así, aquí así es nada más. Entonces, donde se llega a mostrar que es para gentiles, como ya lo dije, es cuando va a hablar después de Jesucristo, va a hablar de nuevo Jesucristo, pero ya es en el versículo 26, que aquí no se muestra, que es para gentiles también, pero en Marcos sí se muestra. Entonces dice la palabra de Dios, el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ahorita antes de llegar a todo ese punto que estuve explicando, quiero hablar de esto, hermanas, porque el Señor aquí lo que está mostrando, hermanas, de que esta mujer tiene mucha necesidad del Señor. Y ya ve que llegó, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio y le pide todo eso. ¿Y qué pasa? El Señor no le contesta. Y los discípulos van y le ruegan, Señor, ya, dile que se vaya, ¿verdad? Porque está grita y grita, está dando voz a nosotros, nos está gritando acá, está hablando acá, que le ayudes y todo. Y el Señor lo que hace, ¿qué hace con la mujer? Le dice, la bendición, o sea, no es para ustedes, es para los judíos, pues, para la casa de Israel. Entonces, la mujer, ¿qué hace? Entonces, el versículo 25, entonces ella vino y lo que hace, viene cerca con Jesús y se postra al piso y le dice gritando porque tiene constatación, Señor, socórreme, le hace. Y hermanas, lo que quiero decir con todo esto es de que el Señor lo que está haciendo, hermanas, aquí, se ve que está como si estuviera como renuente, pues. Como que usted esté, Señor, ayúdame, y el Señor no le ayuda. Señor, ayúdame, y el Señor no le ayuda. Eso nos pasa a todos, si no nos viene la ayuda. Yo estoy así igual que ustedes. Le pido a Dios cosas y cosas me da y cosas no me ha dado, pues. Y tengo años y no me lo da. Y hay cosas que me ha dado rápido, es que Dios hace su voluntad, pues. Yo le creo, pero Él hace lo que quiere, pues. Pero mi parte es creerle y Él hace su voluntad. Y hasta la fe no la da porque si no ni creyera, ¿verdad? Pero la cosa, hermanas, de que aquí se ve como todo contrario con ella, su necesidad. Ella tiene gran necesidad de su hija que está endemoniada y le está pidiendo misericordia. Le viene pidiendo como ni los judíos le pedían a veces, Señor, como ni le dicen ni en Marcos nadie, solamente a esta mujer en Marcos le dice Señor. Hijo de David, que ni judíos a veces creían, socórreme, ten misericordia de mí, mi hija. No, dice, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada gravemente por un demonio. Y el Señor la ignora. Y le dice todo bien como para que la ayude, que ni judíos le hacían así. Y le hace así, y ni así la ignora a los discípulos. Ya que la corriera, pues que le dijera que se fuera, pues. Que la despidiera, perdón. Porque ellos sabían que la bendición era para Israel y ella era gentil. Por eso, no por malo los discípulos. Pero cuando pasa todo esto, Jesucristo le habla a la mujer. Le dice a la mujer
que la bendición no es, que dice que no es para ellos, para los gentiles como ella, sino que es para Israel. Todo en contra, hermanas, que Dios no le va a ayudar, negativo. O sea, sin esperanza. Y lo que hace ella, cuando dice que la bendición no es para ella, sino para otros, le dice, Señor, socórreme, le dice, le grita. Y se postra ante él y dice, socórreme. Le sigue pidiendo misericordia. Y cuando pasa eso, hermanas, entonces el versículo 26 dice, respondiendo a él, dijo, lo que hace rato yo comentaba, no está bien, dice, que no estaba bien, tomar el pan de los hijos, o sea, el pan de los hijos que representa a Israel, y echarlo a los perrillos, le dice. Aquí cuando dice el Señor esto, lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí es de que le está como poniendo más imposible de que tú no vas a recibir lo que necesitas. Le está poniendo que no hay manera también, ¿verdad? Como se ve que como que no hay manera aquí en Mateo. Pero en Marcos se muestra lo que Jesús dijo aquí y se muestran las palabras que dijo en el mismo momento. Y Jesús lo que le dice que no era, que era para los hijos, pero porque ellos iban a saciar primero. Y después entonces iban a ser los otros. No, eso no lo muestra Mateo, lo muestra Marcos. Entonces Jesucristo cuando dijo esto, ya se ve que Jesús le está mostrando una esperanza por primera vez. Primero la ignoró, parece que la ignoró porque no le contestó. Después le habla, pero que no hay bendición para ella, ni para ninguno que sea como ella, que es gentil, se lo dice. Pero después aquí, cuando ya ella le sigue pidiendo y todavía, y se ve todo que no hay forma de que Dios le dé bendición, sigue clamando al Señor misericordia, al Señor Jesús. El Señor ya después le muestra, si uno ve lo que dijo, todas las palabras completas de esa parte, este versículo en Marcos, se muestra que le mostró que no iba a ser bendición ahorita para ella, pero una luz que iba a haber después para los que son como ella. Entonces, si usted se fija, hermanas, ahí el Señor nos muestra que desde primero le está clamando a Dios, es como que usted está orando, pues le está clamando a Jesús. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor, ¿verdad? Ya sabe todo lo que pasó. Y socórreme y todo, ¿no? Lo que vimos. Pero el Señor no le contesta palabra, no le habla, no le contesta. Es como que usted está orando a Dios, hermanas, y Dios no te habla, como que te ignora, en ese caso parece. Y cuando te llega a hablar el Señor, te habla a través de la Biblia, a través de un sueño. Sí, mija, yo sé que estás enferma, yo sé que tienes esta necesidad, yo sé que ocupas ese trabajo, yo sé que ocupas esto, pero no te lo voy a dar. Es la contestación que ella recibió, que no. Que no era para ella, no es para ti esta bendición. Pero ella todo sigue pidiendo. Cuando le habla algo, en vez de bendición, algo como dice uno negativo, pues, o sea, no que de Jesús venga algo negativo, sino que algo de no esperanza, de no ayuda, pues. Y sigue pidiéndole al Señor y todo, aunque ve que no es para él las cosas, no es para ella las cosas, perdón. La misericordia de Dios. Y después el Señor, viéndolo con Marcos, cuando le responde aquí de los que el pan es para los hijos, se muestra de que le dio una esperanza, pero a futuro, no que le iba a ayudar ahí. A futuro iba a haber una esperanza para ellos. ¿Qué nos muestra aquí Dios, hermanas? Y nosotros estamos pasando por cosas. Acuérdense de lo que usted está pasando, sus necesidades, sus problemas, sus luchas, sus tentaciones, sus problemas que tenemos todos nosotros. Pero aquí nos quiere mostrar el Señor, es que está, lo trae que tenemos que agarrarlo para nosotros, pues. Amén. De que nosotros estamos pasando por cosas y Jesús parece que nos ignora, no nos contesta, no nos dice nada. Ni por la Biblia, ni por de ninguna forma. De lo que le estamos pidiendo. Y cuando nos habla, tal vez en la Biblia nos aparece que eso no es para nosotros o lo que sea, ¿verdad? Tal vez Dios no nos lo está diciendo como a ella. Que a ella sí Jesús se lo dijo, que no era para ella la bendición, cuando le dijo que era para las ovejas de Israel. Pero si seguimos pidiendo, aunque todo se vea así, que Dios no nos ayude, seguimos pidiendo, va a llegar el momento que nos va a mostrar un rayo de luz, como a ella le mostró un rayo de luz. Tal vez no nos muestra que nos va a ayudar ahorita, sino que sigamos creyendo y después nos va a llegar. Es como que le dé a entender eso a ella. Que sí, que en un futuro va a venir la bendición para ellos, pues. Pero esta mujer sigue creyendo y pidiendo, todavía quiere su ayuda ya. Entonces, y Jesús le dijo que no era bueno quitar el pan a los hijos y dárselo a los perrillos, le dijo así. Porque
Acuérdense que Jesús, humanamente hablando, hermanas, él es judío. Y los judíos, a los que no eran judíos, los judíos son los que son de Israel. Toda la gente que no es del país de Israel, los judíos les decían perros. No perrillos, perros. Pero perros como un perro, así como un perro carroñero, le dicen. Entonces Jesús usó otro término que aquí se traduce como perrillos, que se usa para una mascota. O sea, lo usó de una forma no tan terrible, pues. Entonces, cuando Jesús habla de eso, la mujer habla con Jesús. Y fíjese el versículo, que es el versículo siguiente, el versículo 27, dice, y ella dijo, sí, Señor, le dijo. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pero fíjese que Jesús le acaba de decir que el pan no es bueno quitárselo a los hijos y dárselo a los perrillos. Pero cuando Jesús le dice eso, la mujer entiende que ella es un perrillo. Y que todos los que no somos judíos nos está diciendo perrillos el Señor Jesús. Pero la mujer entiende eso y entiende que la comida es, la bendición es, en otras palabras, la bendición es, hermanas, para el pueblo de Israel, como ya se lo había dicho anteriormente. Pero aquí no se muestra, pero allí en Marcos se muestra que también le mostró que primero iba a ser para Israel y después iba a venir para los perrillos, ¿verdad? Entonces, lo que la mujer hace aquí, hermanas, en el versículo que leímos ya ahorita, la mujer acepta que ella es un perrillo, espiritualmente hablando. Porque le dice, sí, Señor, le dice, no es bueno quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces la mujer está tomando la posición de que ella es un perrillo. Y que el Señor, perdón, y no está perdiendo su fe de que Dios le puede bendecir aún con las migajas de bendición que le da al pueblo de Israel, que es el primero que iba a bendecir. Entonces aquí lo que se puede ver, hermanas, son unas cosas, lo que se puede ver, hermanas, de que la mujer no se ofendió con el Señor. Amén. Y acuérdense que uno cuando se ofende, hermanas, en el mundo, en nuestra vida, que a todos nos pasa, ¿verdad? Y peleamos mucho con eso algunas personas, batallamos mucho con eso. Cuando nos ofendemos, lo que salimos perdiendo somos nosotros. Cuando uno rápido se siente mal, uno rápido se enoja, o uno rápido se siente uno mal, o se siente uno incómodo, molesto, lo que salimos perdiendo somos nosotros. Entonces, eso ¿qué nos ha creado eso en nuestro caminar como personas en lo que hemos vivido en este mundo? Nos ha traído que perdamos cosas. Porque como me siento incómodo, ya no hace uno algo y ya lo pierde uno. O ya me alejo, o ya uno sale mal y uno pierde la buena relación, o el lugar que uno estaba ya lo perdió. Pierde uno cosas por la incomodidad, hermanos. Entonces uno debe de tratar de no enfocarse en eso, pues. Aunque haya cosas incómodas. Enfocarse uno en lo que uno necesita. En lo que uno necesita, no en las cosas incómodas. Que sea ese blanco, lo que uno necesita, no las cosas incómodas. Entonces el Señor. Gloria a Dios. Ahorita recordé como lo que a mí me pasó hace poco, pues eso, las operaciones que le conté. Que tenía que estar haciendo el trabajo ese, hacer las operaciones. Ahí era muy incómodo, el supervisor me traía como bien cuido, como uno dice. Pero yo ahí no pude seguir porque dije, aguanto lo que sea incómodo. Que no aguanto, no porque Dios me ayuda, ¿verdad? Lo puedo aguantar, pero eso sí no lo sé hacer. Entonces, porque no lo puedo hacer, entonces, como no sé hacer esas operaciones, pues no puedo hacerlo. Y es diferente. Pero si es nada más por lo incómodo dejar algo, pues no está bien. Uno debe enfocarse uno en la necesidad de uno, pues. Entonces, ¿por qué? Porque aquí lo que nos habla la Biblia. Ahí la mujer pudo haber dicho, ¿cómo que me dices perrillo? No soy un perro. No, pues mejor no ayudes a mi hija, me voy a mi casa, es que se quede endemoniada. Mejor así, a ver cómo le hacemos nosotros. O así se va a morir y se va a quedar. Y se hubieran quedado igual. La mujer lo que hizo, aunque le dijo eso, que puede ser hiriente, que Jesús no quiso herirla, sino que dijo así en el sentido espiritual. No que realmente sea un perro, una persona, no somos perros, somos seres humanos, lo dijo en el sentido espiritual.
Entonces, aunque lo dijo así en el sentido espiritual, y es hiriente si uno lo toma mal, la mujer, ella siguió firme en su necesidad y firme en su necesidad que ocupaba que le ayudaran a su hija. Y no se puso a irse porque me siento y esto y lo otro. Sentirse mal, enojarse, incomodarse, sino que se enfocó en la necesidad de su hija y se enfocó, siguió enfocada en la fe que tenía en él, Amén. de que Jesús lo podía hacer. Se enfocó y le dijo, sí, Señor, le dijo, pero a unos perrillos, o sea, sí soy perrillo, pero espiritualmente hablando, o sea, lo espiritual no que sea un perro, es un ser humano igual que los otros, igual que los judíos, son seres humanos. Lo que pasa es que a lo espiritual se refiere. Sí, Señor, pero a unos perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. O sea, sí, Señor, ¿verdad? La bendición es, sí, entiendo que la bendición es para ellos primero, no para nosotros. Como lo explica en Marcos, así con las primeras palabras de Jesucristo. Que sí va a haber, pero después bendición pues para ellos. Sí, sé que la bendición es para ellos, ¿verdad? Y ahorita no es para nosotros, entiendo. Y sí entiendo que yo espiritualmente soy un perrillo, espiritualmente hablando. Pero de todos modos, Señor, de todos modos, pues, o sea, ella pensaba, tengo mi necesidad, ¿verdad? Pero de todos modos ella pensaba, pero de todos modos, aún de la bendición, si lo pones así tú, en esa simbología, Jesús, como un perrillo y todo así, y los hijos que comen, entonces yo también te puedo decir, te cuento, te digo a ti, Jesús, esto, en simbología que tú pones, pues si le das de comer a tus hijos, van a caer migajas, y yo como perrillo que dices que soy, y lo aceptaba, espiritualmente hablando, pues no que físicamente, puedo comer de las migajas. O sea, es como si le dijera, hermanas, tú bendices a Israel y las bendiciones que de ellos hay, que les das y caen, sale, de ahí yo agarro las obras de lo que sobra de esa bendición. Pero claro es que si Dios bendecía a Israel, es Israel y ya, ¿verdad? Pero aunque sí Dios hablaba de bendecir a Israel y por medio de Israel llevarle el evangelio a todo el mundo. Pero la cosa, hermanas, que aquí se puede ver de que la mujer es una mujer de fe, pues. Como ustedes que son mujeres de fe también, pues, ¿verdad? Es una mujer de fe, pero no se desanimó. Así igual como ustedes no se desaniman, aunque se miró mucho obstáculo por el mismo Señor. Como nos pasa a usted, como le pasa a usted también. De que le pide a Dios y Dios no lo hace. Le pide a Dios y Dios no lo hace. Y puede pasar que hasta a lo mejor Dios nos diga, no te voy a dar algo. Y uno después, Señor, pero dámelo, lo necesito. Y uno sigue todavía. Y llega el Señor que, bueno, pues, te lo voy a dar, pero después, como aquí todo eso es así. Y uno sigue, no, Señor, pero yo necesito, Señor, ahorita. No después, ahorita. Y usted sigue. Entonces, ¿qué va a pasar? El Señor va a decir, bueno, pues te lo voy a dar, pues. Aunque no era para ti. O después, y ya después llega sagrado. Bueno, sí es para ti, pero después. Y como sigues, bueno, yo momento que hasta ahorita ya te lo doy. Entonces, aquí nos muestra, hermanas, la fe perseverante por eso. Una fe que persevera con obstáculos. Y dice la palabra de Dios, dice así, el versículo número 28, que es el último de esta porción, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, cuando dijo ya que se podía comer las migajas, pues que las migajas, comen los perrillos, que caen de la mesa de los amos, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, porque le daba el Señor, pero esperanza le dio al final, pero el marco se muestra, pero de todo no que iba a ser la ayuda ahí, y anteriormente ni esperanza, y la mujer seguía creyendo, y Jesús le dice entonces esto, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios. Entonces Dios aquí nos muestra, hermanas, de que tenemos que perseverar. Amén. Es como que se está orando, hermano, imagínense así, hermanas, así como un poquito así, va a ser la imaginación. Como usted está, yo le estoy pidiendo a Dios, y Señor, ayúdame, Señor. El Señor ni me contesta, se ve como que sí, el Señor ni me hace caso, como que me ignora. Y esta mujer no le habló al Señor, de verdad. Y le está pidiendo, luego el Señor me dice en su palabra, o me da una revelación, mira José, o mira Alfredo, eso no te lo voy a dar a ti, se lo voy a dar a otros. Lo que tú me estás pidiendo no es para ti. Y entonces yo sigo pidiéndole a Dios, y cuando me llega a contestar, no me contestaba. Se mira que me ignoraba, y cuando me llega a contestar, me dice que no es para mí.
pues bueno, primero ya se desanima uno, hermana, si ya deja de creer y de pedirlo cuando no contesta. Más cuando ya te contesta y te dice que no es para ti. Y todavía sigue la mujer pidiendo, y el Señor, bueno, pues ayuda va a ser para ustedes, pero después, porque ahorita son para otros. Uno dice, bueno, pues ya mejor me espero, después me va a llegar la ayuda, ¿verdad? Pero ella no, ahorita yo necesito, y sigue pidiendo. Y el Señor, bueno, pues tienes mucha fe, pues que se cumpla lo que tú quieras, pues, y sanó a su hija, se le salió el demonio. Entonces aquí lo que nos muestra el Señor, hermanas, es una fe perseverante, una fe que tenemos nosotros también, que Dios nos la ha dado, pues, y nos la fortalece. A veces se nos baja, a veces se nos sube, a veces nos pone fuerte y de todo, porque nuestra fe la mantiene el Señor a través de su Espíritu Santo y su palabra con su poder. Entonces, el Señor siempre nos está ayudando con eso y estamos ahí batallando todos, ¿verdad? También, en las batallas de la fe, estamos todos. De que vienen cosas y, ay, parece que no va a pasar, y Dios nos tiene ahí. Pero debemos de seguir creyendo en lo que no hemos recibido y se ve negativo y que el Señor no nos contesta y lo que sea. Y debemos de creer, y aquí nos enseña algo bien tremendo, hermanas, que se muestra que aunque Dios le dijo que no la bendición no era para ella, de primero, que era para las ovejas perdidas de Israel, de todos nos siguió creyendo. Ahí nos muestra el Señor, hermanas, que nosotros, aunque Dios nos diga que no nos va a dar algo, podemos hacerlo y no es pecado. Seguirle pidiendo lo mismo si lo necesitamos tanto. Amén. Si es algo bueno y que se necesita, hermana, no un gusto, pues, ¿verdad? Que decir, ay, Señor, cómo quisiera tener un carro, porque quisiera andar en el carro y esto y lo otro, porque el carro es bien importante, la verdad. Pero quiero traerlo no por necesidad, porque se ocupa para el mandado, se ocupa para todo, pues. Pero un ejemplo que nomás lo quiero tener nomás por darme el gusto, un ejemplo. Dios hasta los gustos no los cumple cuando quiere, la verdad. Amén. Pero cuando es algo bien importante, hermanas, y que el Señor te dijo, no te lo voy a dar, como le dije, por una enfermedad, no te voy a sanar, como no le voy a sacar el demonio. Incluso nos diga así, aquí cuando nos puso a agarrar de la Biblia, que Jesús nos diga eso, Dios nos diga eso, que no nos va a sanar, no hacemos pecados si le seguimos pidiendo la sanidad. Amén. Porque él dijo que no, le siguió pidiendo, y aquí no se muestra todo lo que contestó después, pero Marcos sí lo muestra, le muestra que ahorita la bendición no era para ellos, pero pues después iba a haber. Entonces le muestra como una esperanza y sigue pidiendo y le da lo que pidió. Y todo lo hace Jesús. Le dice que porque grande era su fe, porque tenía mucha fe. Porque seguía creyendo a pesar de muchos obstáculos que se miraban. Entonces, nosotros tenemos que seguir orando, hermanas, aunque no hemos recibido lo que pedimos. Marcos sí lo dice, aquí no lo dice. Dice que cuando llegó esa mujer a su casa, dice la Biblia ahí en Marcos, el que le dije ahí, capítulo 7, del 24 al 30, cuando llega la mujer a su casa, Jesús le dijo que se hiciera como ella dijo, ¿verdad? Y dice aquí nomás que su hija fue sanada desde aquella hora, dice así Mateo, pero Marcos dice que la mujer se regresa a su casa, dice así, dice cuando se regresa, su hija está acostadita en la cama ya, y tranquila, ya no está atormentada, pues, ya no está descontrolada, ya está tranquilita, acostada en la cama ahí, la hija. La encontró así tranquila, acostada en la cama. ¿Y fue por qué? Porque se aferró. Y se miraba todo, no, y se aferró, hasta Dios mismo le dijo que no. Y después dijo que después en un futuro iba a haber bendición para ellos, y todo se aferró. Y Jesús dijo, bueno, tienes tanta fe, pues que se cumpla lo que quieras, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso le digo, hermanas, es mejor como morirnos creyendo a morirnos dudando, ¿verdad? Amén. Como los héroes de la fe que se murieron creyendo y no lo recibieron, a morirnos dudando. Mejor que el Señor diga, como os he dicho, que diga el Señor, mira, Sara se murió, este hijo se murió, esta hija. Ni creía que se lo iba a dar, pero es la verdad, no se lo iba a dar. Pero no me agradó que no creía, debería creer. Porque es su parte de creer. Yo sé lo que hago, pero él debe de creer. A que diga el Señor, que nos diga como los de Hebreos, que se murieron creyendo y no lo recibieron, que diga, mira, este hermano, esta hermana, ni se lo iba a dar. Y nunca quise dárselo, y nunca se lo di, nunca que lo quise dar. Pero creía siempre que se lo iba a dar. Hasta contento el Señor se queda. Amén. Entonces, y aquí muestra que aunque el Señor mismo hasta parece que nos ignora y nos conteste, y luego nos diga que no es para nosotros, y después nos diga que en un futuro, si seguimos creyendo, el Señor no lo puede dar como esa mujer. Entonces, para no desanimarnos, hermanas. Amén. Porque uno tal vez si Dios nos contesta, nos animamos, y si nos dice que no, pues con más razón ya vamos a decir que pues ya me dijo que no.
Y sí sé que después, bueno, pues ya después, a ver, qué, y dejamos que pase la vida, ¿verdad? Así, después va a llegar. Y sí llega. Pero si ocupamos tanto, le pedimos a Dios y Dios lo hace. Pero que sea algo importante, pues como esto, Sí. pues, ¿verdad? Algo que realmente, como Dios, pues dije, como una necesidad o cosas así, a veces que ocupamos cosas importantes, ¿verdad? Amén. Que sean así, pues como esto que era importante, la hija estaba endemoniada, pues era algo feo, pues. Vamos a hacer una oración, hermanas, vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración. Entonces, Señor, vamos a hacer una oración ahorita y podemos orar por las